Es día 126 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura, usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. En el banquete de hoy tenemos 6 salmos. El Salmo 89, 96, 100, 101, 105 y terminamos con el 132. Incorporar los salmos en nuestras oraciones enriquece nuestra relación con Dios. Estos poemas también nos permiten involucrarnos en la fe del salmista. Todos podemos identificarnos con sus experiencias y sentimientos, siendo esta parte muy enriquecedora. En general, el salmista se refiere a las dificultades en términos amplios, así también expresa su alabanza y gratitud para que creyentes de todos los tiempos podamos identificarnos. Anhelamos animarte y guiar a usar el invaluable recurso de la Escritura para profundizar tu comunión con Dios. Y esto es algo que yo misma voy aprendiendo en el camino. Hace unas semanas atrás una lectora me preguntó, ¿cómo empecé a orar la Escritura? ¿Y cómo lo hago? En mi explicación le decía que a través de leer la Biblia año tras año comencé a notar que algunos motivos sencillamente brincan de sus páginas y luego como intuitivamente se instaló en mí el hábito de ir identificando en cada texto algo que despierte el deseo de adorar, agradecer, confesar o pedir a Dios mientras voy leyendo el texto del día. Como las cosas buenas hay que compartirlas, te traemos 2 sugerencias que puedes explorar y aplicar la que más se acomode a ti para orar la Escritura. O si tú conoces otra manera o has ideado la tuya propia, no dejes de contarnos cómo lo haces. Amamos aprender de las valiosas experiencias de otros. Aquí van nuestras 2 sugerencias para guiarte a usar la Escritura en tus oraciones. La primera es: abre tus oídos para escuchar al Señor y tu boca para responder e identifica palabras, frases o ideas que puedas convertirlas en motivos de adoración, confesión, gratitud, petición a Dios en los textos del día que lees. La otra sugerencia es usar la pregunta: ¿qué puedo alabar, agradecer, confesar, pedir a Dios con este versículo? En cualquiera de estas 2 propuestas amarás registrar tu conversación con el Señor en una libreta de notas y también apuntar las maneras en que Dios responde. Esto te ayudará a ver su mano en tu vida. Cuando en la lectura diaria tenemos varios salmos como hoy, sugerimos: al leerlos busca uno que te inspire a orar y aplica cualquiera de las 2 opciones descritas arriba. Y no dejes de contarnos cómo va siendo la experiencia. Pero lo más importante es que el salmo inspire y moldee tu conversación con Dios o cualquier texto de la Escritura. Ahora te invito a abrir tu Biblia y desmenucemos juntos el Salmo 89, versos del 1 al 4. El salmista celebra la gracia de Dios en establecer su pacto eterno con David, versos del 5 al 7. El salmista no duda de la fuerza de Dios para cumplir su promesa. Dedicó esta sección a hablar de la grandeza de Dios. Habló de cómo los seres celestiales alaban a Dios porque Él es el más grande entre ellos. No había nadie en el cielo ni en la tierra comparable a Dios. La grandeza de Dios no se limita al cielo, sino que también se extiende a la tierra. Versos del 8 al 18. Jehová controla los mares, las naciones y las montañas. Su trono es de justicia y rectitud, y quienes lo honran como rey reciben abundantes bendiciones. Versos del 19 al 29. En esta sección el salmista recordó la historia de la elección de David por parte de Dios como rey y las promesas que le hizo a él y a sus descendientes. Dios habló a sus profetas sobre David, cómo lo había elegido para liderar a Israel y cómo el poder divino contribuía a su gobierno y exaltaría el reino. David no olvidaría al Señor, le permanecería fiel, clamando: «Tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación». Dios iba a convertir a David en el primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Versículos 30 al 37. Aunque los judíos eran indignos, el salmista sabía que Dios corregiría y no abandonaría a su pueblo. Versos del 38 al 45. En el verso 38, el tono del salmo cambia, pasando de hablar de la grandeza de Dios a la crisis actual que enfrentaba su pueblo, los descendientes de David. No está clara la crisis exacta que enfrentaban. No sabemos cuándo se escribió este salmo,
Pero las pruebas que enfrentaban los tentaron a cuestionar si Dios realmente cumpliría sus promesas. Sus enemigos los dominaban, sentían que la ira de Dios caía sobre ellos y que el trono de David había sido derribado en deshonra. Versículos 46 al 51. El salmista quería saber cuánto tiempo toleraría Dios esto, cuánto tiempo le tomaría a Dios cumplir su pacto con el pueblo de David. El salmista lidiaba con esta pregunta, pero aún así concluyó el salmo bendiciendo al Señor. Versículo 52. Las palabras finales del salmo dicen: Bendito sea el Señor para siempre. Amén y amén. Desmenucemos juntos ahora el Salmo 96, versos del 1 al 6. El Salmo comienza con una exhortación a cantar un cántico nuevo al Señor y a proclamar su salvación día tras día. El llamado se extiende más allá de Israel, instando a toda la tierra a regocijarse en el Señor y a proclamar su gloria entre las naciones. Él es grande, temible y creador de todo. Versos 7 al 9. Los versículos centrales del Salmo se centran en los atributos de Dios, instando a las familias de las naciones a rendirle gloria y poder. Se insta a los adoradores a traer una ofrenda y a acudir a sus atrios adorando al Señor en el esplendor de la santidad. Versos 10 al 13. El Salmo concluye con una proclamación del gobierno de Dios sobre el mundo con equidad y justicia. Personifica los cielos, la tierra, el mar y los campos, regocijándose en el justo gobierno de Dios, anhelando el momento en que Él juzgará a los pueblos con justicia. Desmenucemos juntos ahora el Salmo 100, versos 1 y 2. El salmista llama a una gozosa adoración, que el pueblo de Dios de todos los tiempos reconozca lo que Dios ha hecho con ellos a través de alabanza y canciones. Verso 3. Recuerda cuán importante es Dios, porque Él nos hizo. Sin su existencia no tendríamos vida. Verso 4. Llamado a la gratitud. Hay muchas razones para estar agradecidos con el Señor. Verso 5. Termina afirmando: Jehová es bueno y su misericordia es eterna. Aleluya. Desmenucemos ahora el Salmo 101, versos del 1 al 4. Comienza declarando las intenciones del salmista de cantar sobre el amor inquebrantable y la justicia. Promete practicar la sabiduría en su vida diaria. Promete andar con integridad en su casa y no mirar cosas indignas. Versos del 5 al 8. La decisión de David de llevar una vida honorable se extendió a sus relaciones con los demás. Decidió llenar su corte con hombres de confianza y asegurar que quienes lo ministraban tuvieran buena reputación. Tenía una opinión favorable de todos los fieles de su tierra. Al mismo tiempo, decidió combatir a los calumniadores, los arrogantes, los engañadores, los mentirosos y a todos aquellos involucrados en cualquier tipo de iniquidad. Desmenucemos ahora el Salmo 105. Versos del 1 al 15. El autor del Salmo 105 quería que sus compatriotas dieran gracias a Dios y recordaran sus maravillas. El autor quería que el pueblo de Israel recordara el pacto, las promesas que Dios había hecho a su nación. Dios les había prometido la tierra de Canaán como hogar, lo cual ya se había cumplido al momento de escribir este salmo. Gran parte de este capítulo narra la historia de la promesa de Dios. Esta promesa la hizo originalmente a Abraham, luego a Isaac y finalmente a Jacob. Se la hizo a Abraham cuando la nación era muy pequeña, una sola familia. Dios protegió a esta familia y con el tiempo creció. Versos 16 al 28. El salmista resumió la historia de José, bisnieto de Abraham, cómo fue vendido, cómo fue esclavo en Egipto, pero terminó salvando a su familia de una hambruna gracias a la providencia de Dios. Los hermanos de José se mudaron a Egipto y sus hijos vivieron allí durante cientos de años, durante los cuales se convirtieron en una gran nación, llamada Israel. Versículos 29 al 36. El faraón de Egipto esclavizó al pueblo de Israel hasta que Dios envió a Moisés, a Aarón y 10 plagas para liberar a su pueblo. Versículos del 37 al 41. Dios los guió por el desierto dándoles agua y alimento hasta que llegaron a la tierra de Canaán después de 40 años. Verso 44. Dios le dio la tierra como hogar en cumplimiento de su promesa. Versículo 45. El salmista escribió que la respuesta correcta al cumplimiento de esta gran promesa por parte de Dios era adorarlo y guardar sus mandamientos. Y concluimos desmenuzando el Salmo 132. Versos del 1 al 5 comienza con el escritor pidiéndole a Dios que no se olvide de su siervo David.
Versos 6 al 10. Recuerda a Dios los fervientes esfuerzos y votos de David por encontrar un lugar adecuado para el arca, que simboliza la presencia de Dios entre su pueblo. Versos 11 y 12. Jehová juró a David, su trono será perpetuo si sus hijos obedecen. El salmista pide a Dios que bendiga a sus descendientes y que cumpla la promesa que le hizo. Una de estas promesas fue que un descendiente de David, un ungido, permanecería en el trono de Israel. Versículos 13 al 18. Jehová escogió a Sión como su morada. La bendecirá y exaltará el poder de su ungido. Hasta aquí nuestro resumen de hoy. De los actos y acciones del Señor descritos en los textos de hoy aprendemos. Es fiel al pacto con David. Su amor es constante. Él es espléndido, glorioso, recto, poderoso. Crea, gobierna, protege, guía a su pueblo. Es íntegro, puro. Elige a Sión como lugar de morada. Ejecuta justicia y rechaza la maldad. Amado lector, te esperamos en el banquete de mañana y volvemos a 2 de Samuel capítulo 7 y brincamos a 1 de Crónicas 17. Nuestro resumen de hoy lo nutrimos con la ayuda de Video Bible, Sé como Cristo, Viaje por la Vida Cristiana y Escrituras Inspiradas. Nos despedimos recordándonos que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.